Salmo 117. Ya lo conocen, hasta hay un canto de ese, ¿verdad? Salmo 117. El tema, naciones todas. Puestos de pie, por favor, hermanos, vamos a leer juntos estos dos versículos de este salmo. Un salmo que espero no les parezca muy largo. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Padre, estamos conscientes, Señor, de que nosotros somos infieles, pero tú, Señor, permaneces fiel. Agradecidos contigo, Señor, porque esa fidelidad tú nos la demuestras día tras día. Algo, Señor, que nosotros debemos valorar, porque, Señor, es una muestra de tu gran amor a nosotros. Es una muestra de tu cuidado. Y es una muestra, Señor, más que nada, de la grandeza de tu fidelidad. Pedimos, Señor, que bendigas la meditación de tu palabra en esta noche, que todo sea conforme a tu voluntad y para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creo que estamos conscientes de que este es un salmo breve, pero es un salmo de los más grandes. Y una de las razones por la cual cantamos, ¿verdad?, quizás es por su brevedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este salmo, hermano, del canto de este salmo? ¿O no se acuerdan? Es un salmo pequeño también, ¿verdad?, que nos muestra especialmente la grandeza, ¿verdad?, de lo que es el Señor en sí. Hermanos, pero realmente comprendemos y hemos considerado rectamente lo que este salmo nos dice. El hermano hablaba de la fidelidad del Señor. Hermanos, estamos conscientes de que este año ha sido un año difícil para toda la gente. Muy difícil. Desde marzo pasado hasta este marzo, tenemos que estar conscientes que ha sido un año tremendamente difícil para toda la gente. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y este salmo realmente contiene ese llamamiento a la gente, de no importa de qué pueblo sea, a que le alabemos a Él, hermano. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios siempre es una materia apropiada que debemos darle al Señor. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que cualquiera puede decir que alaba a Dios. Cualquiera lo puede decir. Y quizás podríamos reconocer que tienen razón. Pero la pregunta debería ser siempre, ¿le agrada a Dios la alabanza? ¿Por qué? Porque muchas veces la manera quizás en que alabamos no es la correcta. Y usted, le repito, puede escuchar por donde quiera alabanzas a Dios. Pero ¿realmente le agrada a Dios la alabanza? A veces no reflexionamos, no pensamos en lo que el Señor quiere de nosotros. Y hermanos, si realmente uno puede ver esto, esta noche vamos a ver la grandeza de la alabanza. Vamos a ver también la grandeza de su amor. Fíjense bien, la grandeza de la alabanza, la grandeza de su amor, pero también, hermanos, la grandeza del alcance. ¿Por qué, hermanos?
porque realmente es algo interesante. Cuando pensamos en esa palabra grandeza, se refiere a algo, ¿qué, hermanos? Grande. Quiero que busquen en sus Biblias, en 1 Samuel 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Saben a cuánto equivalía eso, hermano, más o menos? A 2 metros 94 centímetros. Era un hombre, ¿qué? Grande. Imagínense un basquetbolista con esa altura. Ya no podría, ¿qué? Hacer dunk, ¿eh? Ya nomás la pondría ahí. Era la altura, era un hombre grande. Y hermanos, sobresalía por esa altura la grandeza de este gigante llamado Goliat. Ahora, quiero que también vean, hermanos, un versículo interesante, ¿verdad? En 1 Samuel también, capítulo 9. A ver cuántos han escuchado de este hombre. Versículos 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, ¿qué dice después? Sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un joven también, ¿qué? Grande. La diferencia de Goliat, ¿qué era? Según las mujeres. Según lo que dice ahí, ¿verdad? No había otro más hermoso que él. Cuando pensamos en esa palabra hermoso, ¿qué llega a la mente, hermanos? Que parece que esa persona no se le haya defecto, ¿verdad? Que está por encima de todo lo demás que vea uno. Pero para cualquier esposa, para cualquier hijo, su mamá, su esposa, es que hermosa. Para ellas también él es que hermoso, pero nunca lo dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Este joven era grande también, sobrepasaba a todos. Y hermanos, ¿por qué? Porque sobresalían. Hace aproximadamente, voy a cumplir 2 años, ustedes saben que me operaron la rodilla, me la cambiaron completamente. El doctor, la última revisión que me hizo, estaba con el terapista y todos pues diciéndome que me había recuperado en un tiempo increíble y había hecho toda la rutina del terapista, mucho más de lo que ellos esperaban. Pero en la última revisión el doctor me dijo, ¿sabes qué? Dice, estamos admirados de cómo te recuperaste. Pero para que seas grande, dice, así me dijo, tienes que pasar esta última prueba. Me dijo, si pasas esta prueba, tú puedes estar considerado de 1 entre 20,000, dice, como superior. Hermanos, saben que yo esperaba cualquier prueba diferente, menos la que me pusieron. Me llevaron a un cuarto donde estaba una lámpara en el techo y me pusieron una escalerita de 2 escalones. Viene un señor y a la bombilla le quita uno de los tornillos y le deja 2. Ya ve que tienen 3 ahí, deja 2. Y me dice, si tú quitas la bombilla y quitas el foco, pasas la prueba. Y yo dije, está fácil. Está fácil, ¿no?
Y me subí, hermanos, y quité los tornillos, quité la bombilla, se la di, y cuando iba a quitar el foco, bueno, me empecé a marear, hermanos, y me tuvieron que agarrar, porque casi me caía. ¿Y qué pasó? Él dice, la pierna, mientras no tenga una posición firme abajo, dice, no hay problema. Pero si estás en algo que te sientes que te va a caer, tu mente te va a traicionar, dice. ¿Por qué? Porque la presión de estar volteando hacia arriba, dice, te puede hacer que te marees, dice. Y no pasé eso, bro. Parecía que fácil. ¿Y sabes por qué? Dice, porque estás teniendo problemas con tu presión. Y la prueba que yo creí más fácil, no la pasé. Yo le dije, entonces ya no soy de los grandes. Hermanos, no pasé esa prueba que parecía tan sencilla. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso me motivó. Y hermanos, hasta la fecha no puedo. No puedo, hermano. ¿Por qué? Yo no sé en qué consiste, hermano, que tengo que estar viendo así y siento como que... ¿Qué es? Dice. Tu mente, dice. Es la mente de todos los humanos, dice, que cuando hay un problema, domina, dice, todo lo demás. Hermanos, yo pensé que era la prueba más fácil. Yo pensé eso. Porque yo en 2 meses, yo podía doblar mi pierna hasta acá atrás, sin ningún problema. Y esa cosa que me parecía fácil, no pude. ¿Qué me enseñó eso, hermanos? Que solamente hay uno que es grande y ese es Dios. Y la grandeza de Dios, hermanos, se manifiesta en muchas maneras. Por eso es importante entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Vean en el libro de Éxodo capítulo 18, hermanos, versículo 11. Éxodo 18, 11. Dios es más grande que qué, hermanos, que todos los dioses, y la ponen con minúscula. Fíjense bien, ¿eh? Más grande que todos los dioses. Y a veces el ser humano cree que uno de los dioses que tiene es grande. Pero Dios es más grande aún que todos los dioses, hermanos. Ahora, hay un hombre gigante en la Biblia que dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y era un hombre grande también. Pero hermanos, único por 24 dedos que tenía. El pie sí, manos. Sin embargo, fue derrotado fácilmente. ¿Por quién? Por Dios. Porque la grandeza la merece solamente quién, hermanos, nuestro Dios. Y Él está por encima de todo. Y esta noche, si Dios está por encima de todo con su grandeza, según el Salmo 117 que leímos al principio, hermanos, nos enseña realmente algo importante. Él dice, alabad a Jehová, naciones todas. ¿Por qué? Porque se ve la grandeza de la alabanza. La grandeza de la alabanza, hermanos. Aunque este salmo, les repito, es pequeño, se ve la grandeza de la alabanza. ¿Por qué? Porque está llena, hermanos, de un espíritu universal de todas las naciones. Así como está un grupo aquí reunido para alabar a Dios, así hay en muchas naciones grupos también que se reúnen para hacer lo mismo. Y eso es solamente una pequeña gota, hermanos. Una pequeña gota del rocío que refleja todo el universo donde se alaba al Señor. Realmente, cuando pensamos en esto, hermanos, la alabanza a Dios no es algo exclusivo. Es algo que el Señor demanda de todos sus hijos donde quiera que estén. El Señor lo demanda. ¿Por qué? Porque se extiende a todo el universo. Naciones todas, como dice el versículo. ¿Por qué? Ay, hermanos,
Si pensamos en esta verdad de la fidelidad de Dios, hermanos, fíjense bien. Dios ha sido fiel en todo momento. El hermano mencionaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Y él dijo que estaba ya listo para ser sacrificado, pero que la fidelidad de Dios estaba en él. Hermanos, ¿por qué? Porque no es fácil entender que en momentos difíciles Dios está ahí siendo fiel, porque su voluntad se va a cumplir. Hermanos, estaba listo para ser sacrificado Pablo y fue a morir. Y la pregunta es, hermanos, ¿era la voluntad de Dios? Sí. Y una de las cosas más difíciles a veces es que, hermanos, aceptar la voluntad de Dios que causa una muerte. Que causa una muerte. Hermanos, yo creo que realmente cuando pensamos en esta manera, Pablo todavía alababa a Dios en medio de todo lo que pasaba. Él lo hacía, ¿por qué? Porque reconocía la grandeza de la alabanza, hermanos, que él quería darle al Señor. Vean el libro de Primera de Crónicas, hermanos. Primer libro ahí de Crónicas, capítulo 16, hermanos. En el versículo 25, hermanos. Interesante, hermanos, lo que dice este versículo. Este versículo 16, 25 dice que digno es Jehová de ¿qué? De suprema alabanza. Hermanos, cuando pensamos en todo este aspecto, nos dice, Él debe ser digno de suprema alabanza. Y otra vez dice ahí, digno de ser temido por los diositos. ¿No se dan cuenta? El versículo ahí dice al final, y de ser temido sobre todos los dioses. Otra vez con minúscula. Hermanos, ¿por qué? Porque se ve la grandeza de su alabanza, hermanos. Esto es algo que tenemos que reconocer del por qué, debido a que Dios sigue siendo también un Dios grande, hermanos. Segundo libro de Crónicas también, hermanos. Capítulo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 5. Dice ahí, y la casa que tengo que edificar ha de ser ¿qué? Grande, porque el Dios nuestro es ¿qué? Grande. Y otra vez dices, ¿qué, hermano? Sobre todos los dioses. ¿Qué es lo que tenía que hacer aquí? Salomón, edificar una casa grande para un Dios grande. Ah, usted puede pensar, híjole, entonces nosotros no estamos haciendo lo correcto, porque mira lo que edificamos. Hermanos, Salomón no era el rey, era un hombre rico. Israel había sido prosperado grandemente y tenían ¿qué? Todos los medios. Todos los medios. Pero la importancia radica en que los dioses pequeños no son dignos de un Dios grande como el que tenemos. Dios es grande y por lo tanto Él merece nuestra alabanza. Salmo 77, hermanos. Y vean ahí un texto que nos enseña realmente, ¿verdad? Algo interesante. Versículo 13, 77, 13. Y la pregunta que está ahí, fíjense bien la pregunta. La palabra de Dios está con ¿qué? Con minúsculas en las preguntas. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Hermanos, ustedes saben que en muchos lugares hay gente que considera otros dioses más grandes que ¿quién? Que Jesús, que Cristo, que Jehová. Pero la pregunta está claramente ahí. ¿Qué Dios con letra minúscula? Es grande, dice, como nuestro Dios. Hermanos, a veces catalogamos a cierta mujer por encima de Dios. Cuando nuestro Dios dice, es grande. Y no hay otro Dios por ahí que sea más grande que el que tenemos.
Esa es una parte importante y por eso Él es digno de suprema alabanza. La grandeza de su alabanza se debe mostrar a un Dios grande. Eso es importante para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora gente de todos los lugares, gente de todas las naciones, alaba a un Dios grande. A un Dios grande. Yo les repito, en todas las naciones ha padecido la gente, pero Dios ha sido fiel. Yo no sé si oyeron la última noticia, hermanos. En Israel ya todos están vacunados. Todos. Y ya no hay nada de contagio. ¿Qué pasó? Israel hizo un contrato con Pfizer y aunque lo tomaron como un experimento de conejillos de indias, hermanos, ¿qué hizo Dios? Cuidó de ellos. Y ya ahorita la gente anda como si nada, hermano, por todos lados, ahí en Israel. ¿Por qué? Ya no hay contagio. Pero ya todos están vacunados en Israel. Una noticia que ha causado asombro. Hermanos, y es una potencia. ¿Verdad que no? Hermanos, es sorprendente lo que un Dios grande puede hacer y más con su pueblo. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. A pesar de todo. Y ellos ahora andaban ahí danzando, dando la alabanza al Señor, porque ya no había ningún contagio ni nada de pandemia. Estuvieron por un tiempo también como encerrados, ahí, igual que cualquiera de los demás. Pero ahorita ya nada. ¿Qué puede hacer un Dios grande como el que tenemos, hermanos? Maravillas. Y más con su propio pueblo. Y a veces no agradecemos la fidelidad de ¿quién? De ese Dios, hermano. Pero también vemos en este Salmo 117, hermanos, no solamente la grandeza de su alabanza, sino la grandeza de su amor. ¿Por qué? El texto dice claramente ahí en Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Hermanos, la grandeza del amor de Dios se tornó en misericordia sobre nosotros. Y antes de que nosotros pudiéramos apropiar su palabra, Él ya tenía misericordia de nosotros. Él ya tenía esa misericordia. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar nuestra gratitud por esa misericordia que Dios ha mostrado a través de su amor. Hermanos, cuando uno piensa en esto, usted sabe que la Biblia dice que su misericordia de Dios es que cada mañana es que nueva. Por la misericordia de Dios, este día usted y yo despertamos con vida. Por la misericordia de Dios, este día usted y yo hicimos varias cosas. Y todo siempre es por la misericordia de Dios. Y si es nueva, ¿qué quiere decir? Que día tras día la está renovando. No nos da misericordia recalentada. Nos la da nueva siempre. ¿Para qué? Para que aprendamos de la grandeza de su amor que se nos muestra ahí, hermanos. ¿Por qué? Dios, hermanos, a través de su misericordia, debemos reconocer que en su gran amor nos ha hecho pasar momentos inolvidables. En su misericordia nos ha hecho pasar momentos inolvidables. Usted y yo hemos pasado momentos inolvidables. ¿Sí o no? Que no se pueden, ¿qué? Quitar de uno. Pero también Dios en su amor nos ha mostrado cosas inexplicables. A veces no lo entendemos. Pero Dios nos ha mostrado esas cosas inexplicables muchas veces. Pero también Dios en su gran amor
nos ha hecho conocer personas incomparables. ¿Por qué? Yo me puedo preguntar, ¿creen que ustedes son incomparables para mí, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos une un lazo. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. Y eso nos hace incomparables delante de quién? De nuestro Dios. Y por lo tanto nos debe ser incomparables para nosotros mismos. Nosotros, mi esposa y yo personalmente, estamos agradecidos con este grupo de hermanos aquí. Porque han hecho mucho por nosotros. Y no lo merecemos. Pero en su gracia el Señor ha tocado sus corazones. Y han hecho mucho por nosotros. Y nosotros valoramos todo eso. ¿Por qué? Porque los consideramos personas incomparables. Y ustedes mismos nos han hecho pasar aquí momentos que son, ¿qué? Inolvidables. Y ustedes mismos también aquí nos han hecho ver que han sucedido cosas inexplicables aún durante este año de ¿qué? De pandemia. Bueno, esa es la grandeza del amor hacia nosotros. Él es merecedor de nuestro amor, hermanos. Él es merecedor de que le demos la honra y la gloria siempre. ¿Por qué? Por todo lo que hace por nosotros. Por eso en el Salmo 117 se ve la grandeza de su amor. Y ese es el anhelo de Cristo, que todos posean esa grandeza del amor que Él tiene para con nosotros. Es el deseo. Una verdad muy grande, hermanos, es que el ser humano nunca podrá ser feliz mientras no amen y alaben al Señor. Nunca podrá ser feliz. Y si llamamos Señor aquí, hermanos, recuerden que somos enviados a proclamar el amor a todas las naciones también, igual que aquí, estimular nuestra alabanza como pueblo de Dios. Y el poder de la gracia del Evangelio se manifiesta en el amor del uno para el otro. El domingo pasado hablábamos del amor. Yo siempre he bromeado y digo que el amor de un mecánico es el amortiguador, que tiene que amortiguar todo lo que le llevan ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el amor lo vence, ¿qué, hermanos? Si conocen el texto que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el bien se manifiesta ¿en qué? En amor. En amor. ¿Saben cuál es el amor de un difunto? El amortajado, porque ya lo tienen ahí envuelto. Hermanos, ¿cuántas veces esa palabra se puede difundir en diferentes maneras y no mostrar el verdadero amor? Jóvenes, no confundan el deseo con el amor. Una cosa muy diferente. Dios quiere que mostremos el amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Dios es amor. Mi esposa el domingo, después de que nos fuimos, todavía me regañó. Le digo, era una sorpresa. Le digo. Pero hermanos, como yo les dije, era una verdad para uno y para el otro. ¿No es cierto? Porque lo debe ser uno por ellas y ellas deben ser por nosotros. Y eso es una cosa muy buena en una pareja, hermanos. Entender la necesidad de comprender y amar. Porque hay muchos que decimos que amamos, pero no comprendemos las situaciones de la mujer. O ellas no comprenden la situación del hombre. Por eso es importante, hermanos, ver la grandeza de ese amor, porque viene de quién, hermanos? De Dios. Recuerden que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermanos. Pero en el Salmo nos habla no solamente de la grandeza de su alabanza, no solamente la grandeza de su amor, sino también la grandeza del alcance. Fíjense el Salmo 117, hermanos. Dice al final del versículo 2, y la fidelidad de Jehová es para
siempre. Mientras vivamos en este mundo, hermanos, nos alcanza la grandeza de su fidelidad. La verdad de Dios, hermanos, realmente se ha mostrado a través de su palabra. Y es interesante cuando se canta este salmo, ¿verdad? ¿Se lo saben, hermanos? A ver, ¿saben? Ese coro dice, alabad a Jehová. Sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Si se lo saben, hermanos, ya ven, hermanos. Hay muchos coros que ustedes lo saben de una manera y nosotros los aprendimos de otra también, ¿verdad? Pero muestra ahí, hermanos, el alcance, la grandeza del alcance de esa fidelidad. Usted y yo, desde que aceptamos a Cristo y aún antes, Dios ha sido fiel con nosotros. Y usted y yo, mientras vivamos hasta que muramos, el Señor va a seguir siendo, ¿qué? Fiel. Va a seguir siendo fiel, hermanos, para cada uno de nosotros, por el alcance que tiene. Y noten realmente algo interesante. ¿Por qué? Porque el amor misericordioso de Dios es la fuente de todos nuestros bienes. Él es la fuente y la verdad de Dios, hermanos, es el fundamento de las esperanzas que tenemos en Cristo. Porque el cristiano vive confiado en la esperanza que tiene en el Señor. Hermanos, ¿usted tiene esperanza en Cristo? ¿Tiene esperanza en Cristo, hermanos? Hermanos, eso es algo que nos alienta, saber que tenemos esperanza en Cristo. ¿Se acuerdan de este hermano que hemos estado orando, Alfredo? Ellos decidieron que se quedara en casa. Si lo mandaban al hospital, no lo iban a poder ver. No lo iban a poder visitar. Nada de eso. Entonces decidieron seguir en su casa. Ha estado estable, pero está grave. Aún en los momentos difíciles, seguir confiando en que la voluntad de Dios se va a cumplir, aunque a veces no nos gusta. No nos gusta, pero siempre esa esperanza nos lleva a hacer pensar, porque es una esperanza de qué, hermanos? De gloria. Una esperanza de gloria. Vean lo que dice Colosenses, por favor, hermanos. Ustedes conocen ese texto ahí, en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y viene el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué, hermanos? La esperanza de gloria. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aún en los momentos más difíciles, vivimos con esperanza. Hay un canto que dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ahí está la clave después. Somos del Señor. Somos del Señor, sea que vivamos o que muramos. ¿Por qué? Por la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Hermanos, por eso es importante ver el alcance, la grandeza de ese alcance. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para vivir días oscuros, días tristes, pero también días de alegría y de gozo. Debemos estar preparados. ¿Por qué, hermanos? Para así, de esa manera, darle al Señor siempre la grandeza de la alabanza, la grandeza de su amor y la grandeza también del alcance que tiene su verdad y la esperanza que nos ha dado. Una esperanza que realmente nos muestra que aún cuando nuestra situación no sea la mejor, seguimos con esperanza. ¿Esperanza de qué, hermanos? De estar un día con Él.
¿Cuál es la clásica frase cuando muere alguien, hermanos? La gente normalmente dice, pues ya Dios lo tiene en su santa gloria. ¿No es cierto? Esa es la clásica frase. Pero, ¿estará realmente en la gloria si aquella persona no quiso nada con Dios? ¿Estará realmente en la gloria si aquella persona rechazó su vida, con su vida, a Cristo? Pero es una manera de expresar, ¿qué, hermanos? Una falsa esperanza. Porque la esperanza falsa, ¿quién la proporciona? Satanás. ¿Por qué? Recuerden que vimos aquí la grandeza de Dios sobre los dioses. Y esos dioses son los que dan una falsa, ¿qué? Esperanza. Hermanos, para terminar, vean ahí en el libro de Hebreos, hermanos. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Capítulo 12, versículos 1 y 2 dice. Y ahí dice de esta manera, por tanto, nosotros también, ¿quiénes? Los cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Satanás crucificó a Cristo ahí, cortó a sus enemigos, pensó que había logrado la victoria. ¿Qué hizo el Señor? Salió de la tumba y se fue a sentar, ¿dónde? En el trono de Dios. Nosotros ahora, mientras tanto, dice, debemos estar mirando a quién, a Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice que debemos estar mirando a quién, a Buda. ¿Quién más? Yo crecí en un hogar bien católico y tenían santos de todo tipo y toda clase. Y no faltaban las veladoras para cada diario, hermano. Prendían la veladora. Así crecí yo. Y qué difícil era, ¿verdad? No seguir la tradición de la familia. Así crecí. Conocí al sacerdote ahí de la colonia, porque iba mucho a la casa de mis abuelos y se emborrachaba con él. Y al rato, mi hermano y yo, nos decía mi abuelito, vayan a dejarlo porque mira cómo va. Y ahí lo teníamos que llevarlo. Pero ¿sabe qué? Borrachito, señor, y todo, nos decía, llévenme por la calle de atrás porque aquí nos va a ver mucha gente. Él sabía, ¿verdad? Y ahí lo llevamos por la calle de atrás hasta la capilla. Pues ya nos veíamos a la casa. Y ese señor, cuando mi abuela murió, ya mi abuela había conocido a Cristo. Y él fue a darle los santos óleos. Y le dijo, hija, vengo para que te confieses con el Señor. Mi abuela le dijo, ya me confesé, dice. Ah, ya vino tu sacerdote. No, dice, ya me confesé con Cristo, dice. Ya sé que me perdonó mis pecados. Yo estaba sentado ahí a un lado de ella y todas mis tías católicas ahí. Y el señor voltea a verlas. ¿Hay alguien aquí que no es católico? Y todos, ahí estaba yo. Hermanos, se salió enojado el señor. Enojado se salió. Lo alcancé en la puerta y le dije, si usted fuera un verdadero siervo de Dios, le debería dar gozo ver que un alma se arrepintió. Pero hace todo lo contrario, le dijo. Todo lo contrario. Hermanos, ¿qué ha hecho la verdad contra la falsedad? Engañar la falsedad. La falsedad engaña. Y la verdad de Dios se deja ¿dónde? A un lado. Y la verdad de Dios permanece, dice,
para siempre. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, seguir la verdad de Dios antes que cualquier otra cosa. Recuerden que se ve la grandeza de Dios por encima de los dioses. Y esa es la parte importante de este sermón. La grandeza de su alabanza, la grandeza de su amor y la grandeza de su alcance. Piense por un momento. ¿Estará Buda sentado a la diestra del Padre? No, ¿verdad? Ni ningún otro Dios. Solamente Cristo, que es la verdad. Él claramente lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino para un día disfrutar de ese Dios todopoderoso que es el Señor Jesucristo. La grandeza de un verdadero Dios, por encima de todos los demás. Ojalá entendamos eso, hermanos, y reconozcamos esa grandeza de la alabanza, del amor y del alcance que tiene. Ojalá oremos. Padre, gracias por estos momentos de meditar en tu palabra. Agradecemos, Padre, que tú sigues siendo fiel con nosotros. Y agradecemos, Padre, que en todo momento tú manifiestas tu amor a nosotros de una manera que no lo merecemos. Gracias, Padre, porque en todo momento tú sigues siendo fiel con nosotros. Nos amas, nos cuidas, nos proteges. Y, Señor, a pesar de las cosas negativas que nosotros podamos ver y experimentar, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En Cristo Jesús te ruego estas cosas. Amén.